¿Y si tu vida de oración no estuviera moviendo nada en el cielo? ¿Y si llevar años conociendo a Dios no garantiza que Él esté actuando a tu favor? ¿Y si te dijera que hay personas que no van a la iglesia, que apenas conocen las Escrituras, pero están viendo milagros, porque tienen algo que tú, con toda tu devoción, podrías estar dejando de lado? Y si te dijera que hay un principio celestial oculto para muchos creyentes fieles que tiene el poder de destrabar tus bendiciones más estancadas, abrir puertas cerradas hace años y encender fuegos que tu intimidad con Dios no ha logrado despertar? Este video no es solo una enseñanza bíblica, es un llamado urgente del cielo, porque hay algo que no te han enseñado con claridad. Dios no se mueve solo por tu relación con Él. Dios se mueve por tu fe. ¿Sabías que puedes llorar, orar, adorar, y aún así no mover el corazón de Dios si no hay fe operando detrás de cada una de esas expresiones? El mundo espiritual no responde a emociones ni a títulos religiosos. Responde a una sustancia invisible y poderosa que el cielo reconoce como llave de acceso, la fe genuina. La pregunta entonces no es cuánta relación tienes con Dios, sino cuánta fe hay en tu relación con Él. Muchos oran sin fe, muchos adoran sin creer, muchos piden sin esperar, y por eso no ven nada. Hoy vas a descubrir una verdad que cambiará para siempre tu manera de orar, de creer, de esperar y de vivir. Porque cuando descubres que la fe es el lenguaje que activa el mover sobrenatural de Dios, tu historia espiritual se reescribe con milagros, provisión, sanidad, restauración y destino. Este no es un video más. Es un altar de revelación, una cita divina, una conexión entre tu fe y el fuego de Dios. Pero antes de seguir, necesito advertirte algo muy importante. En este momento, tienes dos caminos delante de ti. O te suscribes ahora mismo a este canal y algo maravilloso comenzará a acontecer en tu vida en las próximas horas. O decides ignorar esta señal. Y lamentablemente, algo muy malo podría tocar tu camino. No lo digo para asustarte. Lo digo porque esto ya ha sucedido con muchas personas. Cuando rechazan una instrucción del cielo, abren puertas sin saberlo. Pero cuando obedecen, el cielo se abre. Tu decisión en este momento puede marcar el inicio de una nueva temporada. O prolongar un desierto que ya no deberías estar caminando. Escoge con sabiduría. Comenta ahora mismo la frase «Yo creo antes de ver». Ese será tu acto de fe inicial. Y mientras comentas, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que más almas sedientas de una palabra de Dios como esta puedan encontrarla. Tú no estás aquí por casualidad. Este mensaje ha sido enviado por el cielo directamente a ti. Dios está buscando personas que se atrevan a creer, aun cuando no vean. Y si estás viendo esto, es porque hay una semilla de fe dentro de ti que el Espíritu Santo quiere despertar hoy. Además, comenta también, paz en Cristo, antes de que empecemos este estudio, para mostrar que eres parte activa de esta comunidad. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en un lugar de consuelo, dirección y revelación para ellos. Tu participación es vital para que este fuego no se apague. Y escúchame bien, la penúltima enseñanza de este video podría ser la llave que libere una bendición específica que llevas años esperando. No te vayas antes del final, porque en los próximos minutos vamos a adentrarnos en verdades que la religión no siempre enseña, pero que la Biblia grita a voces. Te mostraré historias, pasajes y secretos espirituales que revelan cómo Dios se conmueve ante la fe real, aunque venga de alguien que apenas lo conoce, y cómo ignora las peticiones de aquellos que llevan años en la iglesia, pero han dejado de creer. Hoy tu fe será confrontada,
y también activada. Prepárate, porque a partir de ahora vas a entender por qué muchas de tus oraciones aún no han sido respondidas. ¿Y qué debes hacer para empezar a ver a Dios moverse con poder en cada área de tu vida? Quédate conmigo hasta el final, porque este será un viaje revelador, desafiante y transformador. No estás solo, el cielo te está hablando ahora. Recuerda, no basta con conocer a Dios, es necesario creerle. ¿Estás listo? Entonces comencemos. El siervo del centurión, fe sin religión, milagro sin protocolo. La historia está en Mateo 8, 5, 13. Y aunque quizás ya la has escuchado, hoy el Espíritu Santo quiere revelártela desde otro ángulo, uno que toca directamente tu realidad. Un centurión romano, un hombre pagano, extranjero, sin pacto, sin templo, sin ley, sin sacrificios, pero con una fe que hizo temblar el cielo. Un comandante de 100 soldados que no tenía acceso a las promesas de Israel, pero que entendía algo que muchos judíos no entendían, que Jesús no respondía al protocolo sino a la fe. Este hombre no se acercó a Jesús con rezos largos ni con teología profunda. No le trajo diezmos, ni argumentos, ni lágrimas. Solo trajo convicción, y eso fue suficiente. Su criado estaba paralítico, sufriendo terriblemente, y él fue directo al maestro. «Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Jesús le responde con compasión: «Yo iré y le sanaré». Y es aquí donde ocurre lo asombroso. El centurión, que sabía lo que era autoridad, le dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra, y mi siervo sanará». Solo di la palabra. ¡Qué frase más poderosa! Él sabía que Jesús no necesitaba estar físicamente presente. Sabía que la autoridad de Cristo trasciende el espacio, el tiempo y la religión. Solo necesitaba una palabra. Jesús quedó asombrado. Y no es fácil sorprender al Hijo de Dios. «Ni aun en Israel he hallado tanta fe», dijo. «Ahora escúchame bien, oyente amado. Este centurión representa a todos los que no tienen títulos, ni iglesias, ni reconocimiento, pero tienen algo que el cielo no puede ignorar: fe pura. Él nos demuestra que no necesitas ser perfecto, ni estar en una posición religiosa ideal para ver milagros. Lo que necesitas es creer sin condiciones. Quizás tú también tienes a alguien paralizado en casa. Un hijo con adicciones, un matrimonio sin vida, una economía estancada, un corazón quebrado. Tal vez, como ese criado, hay cosas en tu vida postradas, en silencio, sin fuerzas, y hoy Dios te está diciendo: no necesitas que yo entre en tu casa físicamente, solo necesitas creer que mi palabra es suficiente. No importa si llevas años fuera de la iglesia. No importa si has fallado, no importa si te sientes indigno. El centurión también se sintió indigno, y aún así fue el único que hizo a Jesús exclamar que su fe era mayor que la de todo Israel. ¿Te das cuenta? Este pasaje destruye todo argumento religioso. Nos enseña que la fe verdadera no depende del conocimiento, sino de la confianza. La fe no es gritar más fuerte. La fe no es llorar más tiempo. La fe es saber quién es Él y creer que basta con su palabra. Y mira lo que sucedió. Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En esa misma hora, la fe genuina no solo conmueve el corazón de Dios, acelera los tiempos. Hoy, si tú puedes creer con esa misma pureza, sin quejas, sin condiciones, sin reclamos, hay cosas que podrían ser sanadas en tu vida en esta misma hora. Pero aquí está la clave. ¿Tienes tú esa clase de fe? Puedes creer sin tocar, puedes confiar sin ver, puedes declarar victoria antes de tener pruebas. Dios no se mueve solo por cuán cerca te sientes de Él.
Dios se mueve por la fe que activas, aunque estés lejos. Así que como el centurión, humíllate hoy ante la autoridad de Cristo y dile desde el fondo de tu alma: Señor, no soy digno, pero solo di la palabra, y verás cómo las cosas que están postradas en tu vida se levantarán. La fe de la mujer sirofenicia, insistencia que traspasa el rechazo. Mateo 15, 21, 28, nos introduce a una escena que a muchos les incomoda y a otros les confunde. Es una de esas interacciones donde Jesús aparentemente se muestra frío, distante, casi cruel. Pero en realidad, lo que está ocurriendo es una revelación celestial disfrazada de silencio, una prueba de fe que terminaría por dejar un legado de valentía espiritual para todos aquellos que alguna vez han sentido que el cielo guarda silencio ante sus clamores. Una mujer cananea, sirofenicia de nacimiento, extranjera a las promesas de Israel, se acercó a Jesús con un clamor desgarrador. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, y lo que ocurre después rompe cualquier expectativa lógica. Jesús no le responde palabra. ¿Puedes imaginarlo? La mujer grita, llora, suplica, y Jesús guarda silencio. No la ignora. Por crueldad, la ignora para probar qué tipo de fe lleva por dentro. Porque hay personas que solo creen si Dios responde de inmediato. Pero hay otros que, aunque no obtienen respuesta, no se mueven del altar. Ella pudo haberse ido. Pudo haber dicho: esto no funciona. Pero en vez de rendirse, insistió. Los discípulos querían que se marchara. Estaban molestos, pero ella no fue a buscar la aprobación de ellos. Ella fue a provocar un milagro del Maestro. Jesús finalmente le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una frase que hoy muchos considerarían ofensiva, pero la fe de esta mujer no tenía orgullo religioso, no tenía filtros, no tenía argumentos, tenía una determinación. Su hija debía ser libre, y nadie le iba a impedir tocar el corazón de Jesús. Ella responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué respuesta? En vez de ofenderse, adoró. En vez de sentirse rechazada, se humilló. En vez de retirarse, se aferró aún más. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que no exige, sino que persiste. Jesús no pudo contener más su gloria. Se volvió hacia ella con una declaración que atravesó los siglos. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo instante. Ahora escúchame, alma valiente. Este pasaje es para ti. Porque hay momentos en que pareces hacer todo bien. Oras, clamas, te humillas, pero parece que el cielo no responde. Y entonces viene la prueba más dura: el silencio de Dios. Pero ese silencio no es rechazo. Es un examen, una medida del peso de tu fe, un termómetro de tu persistencia, una oportunidad para demostrar que tú no buscas solo milagros, sino al Dios de los milagros. Esta mujer sirofenicia no tenía religión, ni lugar, ni derecho, pero su fe la hizo entrar en una herencia que no le pertenecía. Y hoy te digo, tu fe puede romper reglas, tu fe puede acelerar procesos, tu fe puede traer respuestas antes del tiempo, tu fe puede tocar el corazón de Dios aun cuando todo parece cerrado. No dejes que el silencio de hoy te robe el milagro de mañana. No te retires porque otros no entienden tu clamor. No te ofendas cuando no ves respuesta inmediata. Insiste, clama. Sigue creyendo aunque parezca que Dios está en silencio, porque a veces Jesús no te responde, porque quiere ver si realmente crees que Él es tu única salida, y cuando lo compruebas con tu actitud, el cielo se abre y su gloria
desciende. Hoy, si hay alguien en tu casa atormentado, perdido, herido, hoy, si tu alma está gimiendo por un milagro, hoy, si sientes que no encajas en los moldes religiosos, pero tu fe sigue viva, este es tu momento, esta es tu escena, este es tu pasaje. Haz como la sirofenicia, no te vayas, no sueltes, no te detengas. Dile a Dios, aún las migajas de tu poder pueden cambiarlo todo. Y prepárate, porque Él te dirá, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. La fe del paralítico y sus amigos. Cuando la fe se vuelve acción audaz, el relato se encuentra en Marcos 2:1-12. Es uno de los pasajes más conmovedores y al mismo tiempo desafiantes del Evangelio. Nos lleva a entender que hay momentos en que la fe no solo se siente, no solo se piensa, no solo se declara, sino que se demuestra con acciones que sacuden lo imposible. Jesús había regresado a Capernaum. Las multitudes se enteraron. En cuestión de minutos, la casa donde estaba se llenó a rebosar. No cabía ni una persona más. Desde afuera, hombres, mujeres, niños, todos empujaban buscando una palabra, un milagro, un toque. Y entre ellos, 4 hombres cargando un paralítico. Este hombre no podía caminar, estaba completamente limitado, su cuerpo era una cárcel, pero sus amigos tenían algo que lo llevaría más lejos que sus piernas. Una fe tan determinada, tan audaz, tan valiente, que nada los iba a detener. Intentaron entrar por la puerta, no pudieron, intentaron pasar entre la multitud, fue imposible, pero no se dieron por vencidos. No dijeron, tal vez hoy no es el día. No dijeron, seguramente Dios no quiere sanar ahora. Ellos tenían un objetivo, poner a su amigo delante de Jesús y no descansar hasta lograrlo. Así que hicieron algo impensable, ilógico, arriesgado. Subieron al techo, rompieron las tejas, abrieron un hueco en el tejado y por allí bajaron a su amigo justo frente al maestro. ¿Puedes imaginar la escena? El polvo cayendo, las personas mirando hacia arriba, el dueño de la casa tal vez escandalizado, y Jesús observando con atención, con agrado, con asombro, con amor. El texto dice algo que cambia todo. Al ver Jesús, la fe de ellos no fue el discurso, no fueron las oraciones, fue la fe demostrada, fue la acción concreta, osada, inquebrantable. Jesús mira al paralítico y le dice, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y ante el murmullo de los fariseos, responde con poder, «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Y en ese instante, el hombre que no podía moverse se levantó completamente sano. Ahora escucha esto con atención, alma que anhela un milagro. Hay situaciones en tu vida que solo cambiarán cuando tu fe deje de ser pasiva y se convierta en acción osada. Hay puertas cerradas que solo se abrirán cuando subas al techo, cuando rompas con lo convencional, cuando decidas creer sin importar el costo. La fe no siempre encuentra camino fácil. A veces te toca escalar. A veces te toca romper estructuras. A veces te toca incomodar a otros. A veces te toca desafiar lo aceptable. Pero cuando tu fe se convierte en una demostración de valentía espiritual, el cielo se detiene para mirar. Este pasaje también nos recuerda que hay paralíticos que no tienen fuerza para llegar a Jesús por sí solos y necesitan amigos. De fe, ¿eres tú ese paralítico esperando que alguien te cargue? ¿O eres uno de esos 4 amigos que dicen, vamos a mover cielo y tierra hasta que lo pongamos delante del Maestro? ¿Tienes alguien en tu vida que no puede clamar? ¿Alguien que no cree? ¿Alguien que está hundido, sin fuerzas, sin esperanza? Dios te está diciendo hoy, sé tú quien lo cargue, sé tú quien lo suba, sé tú quien lo baje por el techo. Yo veré tu fe y lo sanaré, porque a veces el milagro no llega solo por la fe del enfermo,
sino por la fe del que intercede, del que insiste, del que actúa. Este relato es una invitación divina a activar una fe militante, una fe que no se detiene, una fe que no espera condiciones ideales, una fe que abre espacio donde no lo hay. Hay techos espirituales que debes romper, hay estructuras religiosas que debes superar, hay muros de duda que debes escalar, y todo eso lo lograrás si tu fe está dispuesta a moverse, a accionar, a avanzar sin temor. Jesús no solo sanó al paralítico, Jesús celebró el atrevimiento de quienes no aceptaron el no se puede. Así que hoy, si estás esperando por una puerta abierta, tal vez no necesitas una puerta. Tal vez necesitas fe para romper el techo. Y cuando lo hagas, no solo verás milagros. Verás a Jesús deteniéndose, admirando tu fe y declarando, levántate y anda. La viuda persistente y el juez injusto. Una fe que no se cansa de clamar. Lucas 18:1-8 nos revela una parábola que Jesús mismo introdujo con una declaración clara, directa y poderosa, para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desmayar. Y esta frase, por sí sola, ya contiene una de las llaves más grandes del reino. La fe no se demuestra solo creyendo un día, sino clamando cada día. Jesús habla de una viuda, una mujer que en tiempos antiguos no tenía respaldo, no tenía marido, no tenía derechos. En una sociedad patriarcal, su voz no valía mucho, pero ella tenía algo que ningún sistema podía quitarle: una fe insistente, una determinación que no se apagaba con el silencio. Ella iba una y otra vez ante un juez injusto, frío, sin temor de Dios, sin respeto por los hombres. Un juez que no la consideraba, pero la viuda no buscaba justicia de los hombres. Ella creía que su insistencia podría mover incluso el corazón más duro, y lo logró. El juez, cansado de oírla, dijo, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Jesús entonces hace una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y cierra con una reflexión aún más desafiante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Lo ves? Para Jesús, fe y perseverancia son sinónimos. No es fe cuando clamas una sola vez, no es fe cuando oras solo cuando sientes, no es fe cuando crees solo cuando ves. La fe verdadera clama, insiste, empuja, sin desmayar. La viuda no tenía poder, no tenía influencia, no tenía medios, pero tenía voz, tenía persistencia, tenía determinación, y esa fue su arma más poderosa. Ahora escucha esto con el corazón abierto, alma persistente. Quizás tú también has estado clamando por algo durante mucho tiempo. Quizás has ido una y otra vez al altar esperando un milagro. Quizás tus ojos no han visto el fruto todavía y tu alma se ha cansado de esperar. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda, la fe no se mide por lo que logras, sino por lo que insistes sin rendirte. Hay cielos que se abren no con una oración, sino con 100. Hay puertas que no se mueven con un empujón, sino con golpes continuos de clamor. Hay promesas que no se activan por emociones, sino por persistencia sagrada. Jesús no te está diciendo que clames porque Él no escucha. Te está diciendo que clames porque hay una guerra espiritual que quiere silenciar tu voz, y tú debes vencerla con perseverancia. Esta parábola es una declaración profética para ti hoy. No dejes de clamar, no te canses de interceder, no abandones la oración, no abandones el altar. Si una viuda logró justicia de un juez corrupto, ¿cómo no vas a recibir respuesta del Dios justo y fiel que te ama y te llama hijo? Jesús lo dejó claro.
Dios hará justicia pronto, pero tú necesitas estar en posición de fe cuando esa justicia llegue, no dormido, no rendido, no alejado, sino clamando, esperando, con los ojos abiertos y el corazón firme. ¿Y sabes algo más? Esta parábola también desenmascara a muchos creyentes modernos que dicen tener fe, pero han abandonado la oración, porque la fe que no ora es solo una idea religiosa, pero la fe que insiste es una fuerza espiritual. Así que hoy, como esa viuda, vuelve a clamar. Hazlo con lágrimas, con suspiros, con gemidos, pero hazlo, porque lo que está en juego no es solo una respuesta. Es la manifestación del reino en tu vida, es el cumplimiento de una promesa, es la intervención divina que puede cambiar tu historia. Y si hoy sientes que estás a punto de rendirte, escucha esta palabra: no es el momento de parar, es el momento de insistir. Porque la fe no se mide por cuántas veces Dios habla, sino por cuántas veces tú clamas, aunque Él aún guarde silencio. El poder de la fe de Bartimeo, cuando el clamor rompe la multitud y alcanza el milagro. Nos encontramos ahora en Marcos 10, 46, 52. Es una escena que sucede en Jericó, una ciudad llena de historia espiritual, una ciudad que había visto muros caer por la obediencia y la fe, y que ahora estaba a punto de presenciar cómo un grito de fe individual derribaba otro tipo de muro, el de la indiferencia humana. Bartimeo era ciego, un mendigo, sentado junto al camino, invisible para la sociedad, ignorado por la mayoría. Una figura más entre las sombras de la ciudad. No tenía visión, no tenía recursos, no tenía lugar en la multitud, pero tenía una voz y tenía fe. Cuando escuchó que Jesús de Nazaret pasaba por allí, algo en su interior se despertó. Una chispa que ardía con más fuerza que su necesidad. Una convicción que le decía que esa era su oportunidad y que no volvería a repetirse. Así que comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el texto dice algo poderoso, y muchos le reprendían para que callase. Pero él no se detuvo, no se dejó intimidar, no dejó que la opinión pública apagara su clamor, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí está la esencia de esta historia. El clamor de la fe no se rinde ante el rechazo. La fe que atrae milagros es esa que se hace escuchar aunque todos quieran silenciarla. Y entonces ocurre lo sobrenatural. Jesús se detiene, el Hijo del Dios viviente, rodeado por una multitud, en plena marcha, en medio del bullicio. Se detiene por un grito, no por un discurso, no por un protocolo, no por una ofrenda. Se detiene por una fe que gritaba más fuerte que las voces de la lógica y manda a llamarlo. De repente, el que era ignorado por todos es buscado por el cielo. El que estaba al margen se convierte en protagonista. El que estaba en la oscuridad es llamado a la luz. Le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Y Bartimeo hace algo que revela el tamaño de su fe. Se quita el manto. Ese manto era el símbolo de su condición, era su derecho a mendigar, su única posesión. Pero al oír que Jesús lo llamaba, lo suelta. Porque la fe verdadera te hace abandonar tu zona de miseria antes de recibir el milagro. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? No porque no lo supiera, sino porque quería que su fe se expresara con claridad. Y él respondió: Maestro, que recobre la vista. Entonces Jesús declara: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora quiero hablarte a ti, que sientes que estás a un lado del camino. Tú que has sido ignorado, tú que has clamado y aún no has visto, tú que has sido silenciado por voces que no entienden tu proceso, tú que estás en oscuridad esperando que algo cambie. Hoy el Espíritu Santo te dice:
no calles, no te detengas, no te rindas, aumenta tu clamor. Yo te estoy escuchando, porque el milagro de Bartimeo no fue provocado por una religión, no fue provocado por cercanía, fue provocado por una fe que no se resigna. La fe que toca el corazón de Dios es esa que clama con insistencia, que incomoda a la multitud, que interrumpe lo ordinario y provoca lo extraordinario. Tal vez hoy estás rodeado de multitudes que quieren hacerte callar, multitudes de dudas, multitudes de críticas, multitudes de temores, multitudes de diagnósticos. Pero si tu voz de fe es más fuerte que esas multitudes, Jesús se detendrá por ti, y cuando Él se detiene, la historia cambia. Hoy te invito, como Bartimeo, a quitarte el manto de la miseria. Deja atrás lo que te define como víctima. Deja atrás lo que te ata al pasado. Y corre al encuentro con aquel que puede abrir tus ojos, no solo físicos, sino también espirituales, porque cuando tú gritas con fe, aunque todos te ignoren, el cielo entero se inclina a escucharte. La fe de la mujer del flujo de sangre, tocar lo intocable, creer lo imposible. Lucas 8:43-48. Una escena íntima, dolorosa, cargada de desesperación, pero al mismo tiempo de una valentía espiritual que no ha dejado de inspirar corazones por generaciones. Una mujer sin nombre, una mujer sin futuro, una mujer sin esperanza médica, 12 años con una enfermedad que la debilitaba día tras día, año tras año, un flujo constante de sangre que según la ley de su tiempo la convertía en impura. Una carga doble, enfermedad física y rechazo social. Había gastado todo lo que tenía en médicos. No le quedaba ni salud, ni recursos, ni reputación. Solo le quedaba algo, fe, y esa fe, aunque debilitada por el tiempo y por el dolor, tenía una última oportunidad. Jesús estaba de paso. Él no iba a ella, no la buscaba, no se dirigía a su casa. Jesús iba camino a sanar a la hija de Jairo, pero ella sabía que no podía esperar a que él viniera a buscarla. Tenía que ir a buscarlo. Ella, y allí, entre la multitud que lo apretaba, entre los empujones, las miradas, los murmullos, ella se acercó. No habló, no pidió permiso, no gritó, solo pensó y actuó. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Te das cuenta? Ella no necesitaba una conversación, no necesitaba una mirada, ni siquiera necesitaba una palabra directa. Ella creía que bastaba con un roce, y entonces extendió la mano. Una mano débil, temblorosa, invisible para todos, pero conectada con una fe que atravesaba lo natural. Y cuando su mano tocó el borde del manto, el cielo respondió. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que ese toque no fue común. Fue un toque de necesidad, un toque de convicción, un toque de alguien que no pidió, pero creyó. Y entonces él dijo, alguien me ha tocado, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. ¡Qué declaración más gloriosa! El poder de Cristo no sale por presión, ni por contacto físico. Sale por fe. Y cuando la mujer vio que no podía esconderse, se acercó temblando, se postró y confesó todo. Jesús no la regañó, no la juzgó, no la apartó. Al contrario, la exaltó con ternura celestial. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, hija. La que no tenía nombre, ahora recibe identidad. La que estaba excluida, ahora es llamada parte de la familia. La que era impura, ahora es pura por la fe. Y hoy, tú que me escuchas, tú que también llevas años con una herida, con un dolor, con un problema que ha drenado tu fuerza y tu esperanza, tú que te has sentido invisible, marginado, cansado, agotado,
El Espíritu Santo te dice, extiende tu fe, toca mi manto. No necesitas palabras, solo una convicción real en tu interior, porque hay momentos en los que Dios pasa cerca, pero no se detiene, a menos que tu fe lo toque. Hay multitudes que encaminan junto a Él, pero solo unos pocos logran activar su poder, y no lo hacen con teología, no lo hacen con reputación, lo hacen con una fe tan pura, tan humilde, tan desesperada, que conmueve lo invisible. Esta mujer nos enseña que hay milagros que no se obtienen esperando, sino atreviéndose. Ella desafió leyes, desafió estigmas, desafió la lógica, y por eso alcanzó el poder. Y tú te atreverás a romper tu pasividad espiritual. Te atreverás a atravesar la multitud de voces que dicen, no es tu momento. Te atreverás a estirar tu mano, aunque tiemble, aunque duela, aunque parezca ridículo. Porque si lo haces, si hoy decides que es suficiente de esperar y actúas con esa fe escondida pero viva, Dios se detendrá por ti. Y en ese momento, oirás su voz decir, hija, hijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe de Abraham, creer aunque todo diga que no. Génesis 15, Génesis 17 y sobre todo Romanos 4. Hablar de fe y no hablar de Abraham sería ignorar la raíz misma de lo que significa creerle a Dios, más allá de la lógica, más allá del tiempo, más allá de los límites humanos. Abraham no es un personaje cualquiera, es el padre de la fe, el amigo de Dios, el hombre que sin Biblia, sin templo, sin doctrina escrita, sin religión organizada, escuchó una voz, creyó y caminó hacia una promesa invisible. Tenía 75 años cuando Dios le habló por primera vez. No tenía hijos. No tenía herencia, no tenía dirección, pero Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y luego le prometió, haré de ti una gran nación. Ahora, detente por un momento y ponte en sus sandalias, un hombre viejo, una esposa estéril, un cuerpo desgastado, un futuro incierto, y la única base para avanzar, una palabra, solo una palabra, pero Abraham creyó, y esa fe, dice la Biblia, le fue contada por justicia. Pasaron los años, pasaron las estaciones, pasaron las dudas, pasaron los silencios, y aún así, él seguía creyendo, porque la fe verdadera no se alimenta del calendario, ni del reloj, ni de las circunstancias, se alimenta de lo que Dios dijo. Romanos 4:18 lo dice con una fuerza celestial. Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando ya no había razón humana para seguir creyendo, él seguía creyendo. Y eso, querido oyente, es lo que define a los que ven lo imposible convertirse en realidad. Siguen creyendo aunque todo diga que no. Abraham no negó que su cuerpo era viejo. No negó que Sara estaba estéril. No ignoró los hechos, pero eligió creer que Dios es más real que los hechos. Y quizás tú, en este momento, también estás rodeado de evidencias contrarias. Un diagnóstico, un banco cerrado, un hijo rebelde, un hogar quebrado, un corazón cansado. Y todas las voces a tu alrededor, incluso tu propia lógica, te dicen, ya no hay nada que esperar. Pero hoy el Espíritu Santo viene a encender una llama en tu alma. Cree en esperanza contra esperanza, porque si Dios lo dijo, Él lo hará, y si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Aunque tu realidad diga no, el cielo aún dice sí. Abraham esperó 25 años para ver a Isaac, pero su fe no envejeció. Al contrario, se fortaleció en la espera. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. No solo darte el milagro, sino convertirte en alguien con una fe madura, inquebrantable, innegociable. Dios quiere hacerte padre o madre de fe para tu generación.
que tu testimonio inspire a otros, que tu perseverancia sea faro para los cansados, que tu proceso se convierta en plataforma para su gloria. Escúchame, la fe de Abraham no fue perfecta, tuvo momentos de duda, tomó decisiones equivocadas, intentó ayudarle a Dios con Ismael, pero aún así no soltó la promesa, y esa es la diferencia. Los héroes de la fe no son los que nunca dudan, son los que, a pesar de las dudas, siguen caminando. Y si tú hoy estás entre el ya no puedo y el pero Dios dijo, estás en el lugar exacto donde la fe se activa. No necesitas ver, no necesitas entender, solo necesitas creer. Y cuando lo hagas, como Abraham, también oirás al cielo decir, te haré padre de multitudes, te bendeciré, haré contigo pacto eterno, porque Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente que crea. La fe de Moisés, creer cuando lo que Dios dice contradice lo que ves Éxodo 3 al 14, es el escenario donde se nos revela uno de los viajes de fe más audaces, desafiantes y milagrosos de toda la Escritura. Porque creerle a Dios cuando todo a tu alrededor está a favor es fácil, pero creerle cuando lo que Él te pide parece imposible, ilógico y hasta peligroso, es donde se manifiesta una fe que desafía al mundo. Moisés, un hombre que había sido criado en palacio, pero que pasó 40 años oculto en el desierto, después de haber fallado, después de haber matado, después de haber huido. Un hombre que ya no se sentía fuerte, que había renunciado a sus propios sueños, que pastoreaba ovejas ajenas en una tierra que no era suya, y es allí, en ese lugar de anonimato, en esa temporada de sequía de propósito, donde Dios lo llama. Desde una zarza ardiente, con una voz que quema más que el fuego, con una asignación que lo supera, he oído el clamor de mi pueblo. Te envío a Faraón para que saques de Egipto a mis hijos. Y Moisés no lo podía creer, no se sentía capaz, no se sentía digno, no se sentía listo. Pero Dios no buscaba un experto, Dios buscaba un obediente, Dios buscaba fe. La historia de Moisés es el ejemplo perfecto de cómo la fe no se trata de sentirte preparado, sino de obedecer a pesar del miedo. Dios le prometió que estaría con él. Le dijo que lo respaldaría, le dio señales, le mostró su gloria. Y aún así, Moisés luchaba con dudas, pero aún con miedo, obedeció. Volvió a Egipto, se enfrentó a Faraón, habló en nombre de Dios, y cada paso de fe que daba, el cielo respondía con poder, plagas, señales, maravillas. Dios se manifestaba, Dios confirmaba su palabra, hasta que llegó el momento cumbre. El pueblo sale de Egipto, pero no para descansar, no para celebrar, sino para encontrarse con un mar delante y un ejército enemigo detrás. Aquí es donde la fe de Moisés brilla como un faro para nosotros, porque cualquiera puede creer cuando ve que todo fluye. Pero se necesita una fe nacida en la zarza y forjada en el desierto para levantar el bastón frente al mar, sin ver ni una grieta en las aguas. Y fue lo que hizo, con el pueblo gritando, con los egipcios avanzando, con la lógica desmoronándose. Él creyó y extendió la vara, y entonces el mar se abrió. No antes, no durante el clamor, sino después del acto de fe, porque así es Dios. Primero te pide que creas y luego te muestra el camino. Hoy tú puedes estar justo en esa escena, con un mar de obstáculos delante, con el pasado persiguiéndote por detrás, con voces gritando que no vas a lograrlo, con emociones diciéndote que no vas a salir de esto. Pero si te atreves a levantar tu vara, es decir, tu fe activa, tu obediencia visible, tu confianza puesta en Dios más allá del miedo, entonces verás lo mismo que Moisés vio: el mar abrirse, el pueblo cruzar y el enemigo ser derrotado sin que tú levantes una espada. Porque la fe no solo trae milagros,
La fe también anula las amenazas. Y Moisés lo entendió. Por eso dijo, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué declaración más poderosa! Porque cuando tú crees, cuando tú confías, cuando tú obedeces, Dios pelea por ti. Hoy el Espíritu Santo te dice, no retrocedas, no te desesperes, no creas en las voces del miedo, levanta tu fe. Tú no necesitas saber cómo, solo necesitas creer en quién. Y si te atreves a caminar, incluso sobre terreno incierto, el mismo Dios que abrió el mar para Moisés, abrirá camino para ti donde nadie lo ve. La fe de Josué. Caminar por fe cuando las murallas todavía están en pie. Josué, capítulo 6. Uno de los momentos más asombrosos y simbólicos en la historia del pueblo de Dios. Un episodio que revela cómo la fe no siempre se expresa con grandes declaraciones, sino con pasos silenciosos, constantes, obedientes. Aunque nada cambie visiblemente al principio, Jericó estaba cerrada, amurallada, impenetrable. Sus puertas estaban cerradas por temor a los hijos de Israel. Por fuera, piedra, hierro, poder militar, estructura sólida. Por dentro, miedo. Pero para Israel, solo había una manera de conquistar esa ciudad: obedecer una estrategia que no tenía sentido humano. Dios le dijo a Josué, he entregado en tu mano a Jericó, y esa fue la promesa. No una promesa futura, no una posibilidad, una realidad en el lenguaje celestial, aunque en lo natural nada hubiera ocurrido aún. Y entonces vino la instrucción. Rodearán la ciudad una vez cada día durante 6 días. Y el 7º día la rodearán 7 veces, y entonces gritarán, y las murallas caerán. ¡Qué estrategia tan extraña! No atacar, no lanzar flechas, no usar fuerza militar, solo caminar. Y ese es el punto donde muchos fallan, porque la fe que camina sin ver resultados inmediatos es la que más glorifica a Dios. El pueblo empezó a rodear Jericó. Día 1. Las murallas seguían iguales. Día 2, ni una grieta. Día 3, todo igual. Día 4, ni una señal. Día 5, la lógica empezaba a hablar. Día 6, la carne empezaba a cansarse. Pero la fe no se basa en señales visibles, sino en obediencia absoluta. Ellos caminaron, y caminaron, y caminaron, confiando en que la palabra de Dios valía más que lo que sus ojos podían ver. Y el día 7, después de la 7ª vuelta, cuando gritaron, los muros se derrumbaron como si nunca hubieran existido. No por su grito, no por su fuerza, sino porque su fe obediente activó lo invisible. Y hoy, tú que escuchas esta palabra, probablemente estás caminando alrededor de una muralla emocional, una muralla financiera, una muralla espiritual, una muralla en tu casa, en tu salud, en tu mente, en tu fe. Y te preguntas, ¿cuándo va a caer? ¿Cuándo veré cambios? ¿Cuándo sucederá algo? Pero el cielo hoy te responde con la voz firme de la Escritura: sigue caminando. Porque cada paso que das en fe, aunque no veas resultados, está debilitando los cimientos del obstáculo. Cada oración que haces, cada alabanza en medio del dolor, cada decisión de no rendirte, cada día que eliges creer, aunque nada parezca cambiar, estás más cerca del día en que los muros se desplomarán. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Que cuando los muros caen, caen por completo. No quedan restos, no queda confusión. Lo que antes era un obstáculo, ahora se convierte en testimonio. Y Dios lo hace así para que nadie diga que fue tu fuerza, para que todos sepan que fue por la fe. Josué creyó, y no solo él, arrastró a todo un pueblo en obediencia, porque la fe también se contagia. La fe genera atmósferas, la fe crea movimientos. Hoy, Dios quiere usarte como usó a Josué,
para que lideres tu casa en fe, para que inspires a otros a caminar sin ver, para que demuestres que los muros no son eternos, pero las promesas sí. Tal vez estás en el día 1 o en el día 6. No importa, no te detengas, porque el que persevera hasta el final verá cómo Dios hace caer aquello que parecía inamovible. Y cuando grites, no será un grito de desesperación, será un grito de victoria, un grito profético, un grito que anunciará al mundo que el Dios de los imposibles ha cumplido su palabra. Sigue caminando, aunque duela, aunque no veas, aunque no entiendas. Sigue caminando, porque el muro caerá. La fe de Elías en el monte Carmelo, cuando crees antes de que el fuego caiga. No un Reyes 18. Una de las escenas más dramáticas, intensas y sobrenaturales de toda la historia bíblica. Un momento donde la fe de un solo hombre se enfrentó a una nación entera contaminada por la idolatría, al gobierno más perverso de su tiempo, a 450 profetas falsos, a una cultura que había olvidado al Dios verdadero. Y aún así, Elías no retrocedió. Porque cuando tienes una fe que conoce al Dios vivo, no importa cuántos estén contra ti, ni qué tan fuerte sea la oposición, ni cuán largo haya sido el silencio del cielo. Sabes que cuando Dios responde, lo hace con fuego. Israel estaba dividido. Los altares de Jehová estaban destruidos, los profetas del Señor perseguidos y escondidos. Baal se había adueñado del corazón del pueblo, y Acab, influenciado por Jezabel, gobernaba bajo tinieblas y manipulación. Pero Dios levantó a un solo hombre, un profeta vestido de sencillez, pero armado con una fe encendida. Un hombre que no necesitaba masas, ni recursos, ni aprobación humana. Solo necesitaba un altar y la certeza de que Dios no falla. Elías se atrevió a convocar al pueblo al monte Carmelo. Allí hizo un llamado claro. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y propuso un reto. Un altar para Baal, un altar para Jehová, sin fuego humano, el Dios que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal empezaron, bailaron, clamaron, se cortaron el cuerpo, gritaron hasta el atardecer, pero no hubo voz, no hubo respuesta, no hubo fuego, porque los ídolos no responden, porque la mentira espiritual nunca se sostiene. Y entonces llegó el momento de Elías. No se desesperó, no se alteró, reconstruyó el altar del Señor, piedra por piedra, tribu por tribu, restauró lo que había sido olvidado. Colocó la leña, el sacrificio, y para hacerlo aún más improbable, ordenó que se empapara todo con agua. 3 veces. ¿Quién en su sano juicio empapa un altar con agua si necesita fuego? Solo alguien cuya fe sabe que cuando Dios actúa, las condiciones humanas no importan. Y entonces Elías oró. No gritó, no bailó, no hizo espectáculo. Solo oró con fe. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el fuego descendió, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y todo el pueblo cayó rostro en tierra diciendo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Te das cuenta, alma valiente? Elías no esperó el fuego para creer. Creyó y el fuego descendió. Esa es la verdadera fe, no la que espera, una señal para actuar, sino la que actúa en obediencia, aunque parezca que el cielo está en silencio. Hoy, muchos están como Israel, entre dos pensamientos, entre lo que dice Dios y lo que grita el mundo, entre la fe genuina y la idolatría moderna, el miedo, el ego, el control, el dinero, la apariencia.
Pero tú has sido llamado, como Elías, a levantar un altar en medio del caos, a reconstruir lo que el mundo destruyó, a ponerte de pie con valentía. Aunque todos se hayan postrado, Dios no necesita un ejército para demostrar su poder, solo necesita una fe pura, firme, dispuesta a creer antes del milagro. Tal vez hoy tú también estás empapando tu altar con agua. Tal vez has hecho todo y lo único que ves es más dificultad. Tal vez lo que estás levantando en oración parece imposible. Pero si tu altar está completo, si tu sacrificio está entregado, si tu oración está viva, prepárate, porque el fuego va a descender. Y cuando eso ocurra, todos los que dudaron sabrán que tú no servías a un Dios de palabra vacía, sino al Dios que responde con fuego. No, es tu poder, no es tu mérito, no es tu manipulación, es tu fe, y esa fe, como la de Elías, hará arder los cielos. La fe de la viuda de Sarepta, cuando das lo último, creyendo que no te faltará nada en Reyes 17, 8, 16. Una historia sencilla, humilde, aparentemente insignificante, pero que encierra una de las demostraciones más sublimes de fe en medio de la necesidad extrema. Una historia que no ocurre en un templo, ni en un altar, ni frente a una multitud, sino en la cocina polvorienta de una mujer viuda, con hambre, con un hijo, con nada en la despensa más que un puñado de harina y un poco de aceite. Una historia que nos muestra cómo la fe verdadera no se activa cuando hay abundancia, sino cuando das creyendo, aunque no tengas. Dios envió a Elías a Sarepta, y no lo envió a la casa de un rico, no lo envió a una familia influyente, lo envió a la casa de una viuda extranjera, quebrada, que estaba a punto de preparar su última comida, para luego esperar la muerte. Cuando Elías llega, le pide agua. Ella va por el agua, pero él le pide más. Tráeme también un bocado de pan en tu mano, y ella responde con una sinceridad que duele en el alma. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ese era el fin, ese era su plan, esa era su última esperanza, y justo en ese punto final Dios interviene, no para quitarle el peso, sino para probar su fe, para invitarla a entregar lo último que tenía, creyendo que no le faltaría nada. Elías no se apiada, no le dice que conserve lo poco que tiene, le pide que primero le prepare a él, y luego le hace una promesa. No se acabará la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y aquí está el momento decisivo. La mujer tenía 2 opciones, retener por miedo o dar por fe. Y eligió creer, eligió dar, eligió entregar su último recurso, no como un acto de desesperación, sino como una declaración de confianza absoluta. Y la Biblia dice que la harina no escaseó ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Dios había dado por medio del profeta. Escucha esto con el corazón abierto, alma generosa. Muchas veces Dios prueba nuestra fe en el punto más frágil, más doloroso, más escaso, no porque quiera dejarnos sin nada, sino porque quiere demostrarnos que Él es capaz de multiplicar lo poco cuando lo entregamos con fe. Hoy, tal vez tú también tienes un puñado de harina y un poco de aceite. Tal vez todo en tu vida parece ir en descenso, tus fuerzas, tus recursos, tus emociones, tu esperanza, y el enemigo te ha hecho creer que es el final, que ya no hay más, que solo te queda esperar el silencio. Pero hoy Dios te está pidiendo que le entregues eso poco para demostrarte que en sus manos el poco se convierte en suficiente y el suficiente se convierte en sobreabundante.
La fe no es dar cuando sobra. La fe es dar cuando falta. La fe no es ofrecer lo que no te cuesta. La fe es confiar en que Dios es tu provisión, aun cuando no ves cómo. Esta mujer, sin nombre, sin estatus, sin futuro aparente, fue protagonista de una de las más grandes manifestaciones de provisión continua en tiempos de escasez, porque donde el mundo veía hambre, Dios vio una oportunidad para mostrar su fidelidad. ¿Y tú, qué harás con lo poco que te queda? ¿Lo retendrás con miedo, pensando que nadie entiende tu dolor? ¿O lo pondrás en las manos del Dios que puede multiplicar todo lo que tocas con fe? Dios no está buscando riquezas, Dios no está buscando gigantes, Dios está buscando corazones dispuestos a creerle, aun cuando lo único que tengan es un puñado de fe en un vaso vacío. Y cuando lo haces, cuando das el paso de la obediencia, aun sin garantías, cuando sueltas lo que te queda, creyendo que Él suplirá, empiezas a vivir bajo provisión sobrenatural. No lo olvides. La viuda no murió de hambre. Su hijo no murió de escasez. El profeta no fue abandonado, porque cuando la fe es más grande que el miedo, el milagro nunca falla. Hoy, tu corazón es la tinaja. Tu fe es el aceite, tu obediencia es la leña, y el fuego de Dios está listo para encender la provisión que jamás se apagará. La fe de Ana. Cuando clamas desde el quebranto y crees aunque aún no veas. Samuel 1. La historia de una mujer que por años fue definida por lo que no tenía. Una mujer que vivía rodeada de bendiciones ajenas, pero con el corazón herido por su propia espera. Una mujer que amaba a Dios, que subía al templo, que adoraba, pero que llevaba un dolor callado en su vientre y un grito silencioso en el alma. Ana no podía tener hijos, y en su tiempo eso no era simplemente una situación biológica. Era una marca social, un estigma cultural, una fuente de burla, humillación y vergüenza. Para muchos, su esterilidad era una señal de desagrado divino, pero para Dios, su proceso era un escenario preparado con precisión celestial para revelar una fe que no se rinde, una fe que clama desde las profundidades y que provoca el nacimiento de lo imposible. Elcana, su esposo, la amaba. La consolaba, le decía que él valía más que 10 hijos. Pero había una parte del corazón de Ana que solo Dios podía tocar, porque hay dolores que el amor humano no sana. Hay vacíos que solo el cielo puede llenar. Penina, su rival, la provocaba, la señalaba, la ridiculizaba, y Ana lloraba. No comía, pero seguía subiendo al templo, seguía buscando, seguía creyendo, hasta que un día ese clamor silencioso se transformó en oración, una oración que no tenía palabras audibles, una oración que brotaba del alma, una oración tan profunda, tan rota, tan llena de fe, que confundió incluso al sacerdote. Elí pensó que estaba ebria, porque no entendía que hay momentos en que la fe habla en lágrimas, en suspiros, en movimientos del alma que el mundo no comprende. Y entonces Ana habló: «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Ella no pidió un hijo para presumir, no pidió un hijo por capricho. Ella hizo un voto: «Si me das un hijo, te lo entregaré». Y Elí respondió con una bendición profética: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Y aquí ocurre el milagro invisible. Ana se levantó, comió, y su semblante no estuvo más triste. Pero aún no estaba embarazada. No había señales físicas, no había ninguna confirmación humana, pero ella creyó. Y eso cambió todo, porque cuando la fe es real, empieza a transformar el interior antes de que se manifieste el exterior. Y el resto de la historia tú la conoces. Dios le dio a Samuel, y luego a más hijos.
Pero lo más poderoso no fue el milagro, fue la fe que lo provocó. Hoy, tú que escuchas esta palabra, quizás también estás en el lugar de Ana. Quizás llevas años esperando. Quizás te rodean personas como Penina, que no entienden tu proceso y lo usan para burlarse. Quizás vas al altar y aunque amas a Dios, tu alma está desgastada. Pero el cielo ha escuchado tu susurro. Dios ha visto tu oración sin palabras. Él ha recibido tu voto y está por responder con algo mucho más grande que lo que pediste, porque el hijo que Ana recibió no fue solo una respuesta, fue un profeta, un instrumento para cambiar la historia. Y así será contigo. Dios no solo te dará lo que le pediste, te dará algo que marcará generaciones. Pero necesitas hacer como Ana, levántate, cambia tu rostro, come, cree, aunque aún no veas nada, aunque el vientre siga callado, aunque los ojos sigan secos. Cree, porque la promesa ya fue soltada. Dios honra la fe que nace en medio del dolor. Dios se mueve por la fe que brota desde el quebranto, y Él no se olvida de los que claman con el corazón expuesto. Hoy tu vientre espiritual se va a llenar, tu vacío va a ser invadido por su gloria, tu petición será honrada, y tu testimonio será llamado Samuel, pedido a Dios. La fe de la mujer que ungió los pies de Jesús. Cuando la fe te lleva a romper el frasco y derramarlo todo. Lucas 7:36-50. Una escena que sucede en medio de una casa religiosa, pero que termina siendo el escenario de una de las demostraciones más puras de fe, entrega, quebranto y amor verdadero que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Una mujer sin nombre, con pasado conocido, con una reputación marcada por el pecado, pero con una fe que la impulsó a cruzar límites sociales, a desafiar protocolos religiosos, a entrar donde no era bienvenida, porque dentro de ella ardía un deseo profundo de adorar al único que no la rechazaba. Jesús estaba en casa de un fariseo, un ambiente seco, frío, protocolar, invitado, pero no honrado, sentado, pero no valorado, presente, pero no adorado. Es en ese escenario donde todos los religiosos guardaban las apariencias, donde las palabras eran correctas, pero los corazones estaban distantes, que ella entra, sin palabras, sin permiso, sin reputación, pero con una fe desbordada en forma de perfume. Traía un frasco de alabastro con ungüento costoso, una inversión de años, quizás su herencia, quizás su sustento, pero para ella ya nada de eso importaba, porque cuando la fe toca el alma, cuando la presencia de Cristo impacta tu espíritu, cuando su misericordia envuelve tu pasado, ya no quieres guardar nada, solo quieres derramarlo todo. Ella se acercó, lloró, mojó sus pies con lágrimas, los secó con sus cabellos, besó sus pies y los ungió con el perfume. Fue una adoración sin palabras, pero que hablaba más fuerte que cualquier sermón, y mientras los religiosos murmuraban, mientras el anfitrión juzgaba, mientras todos señalaban su pasado, Jesús miraba su presente, Jesús recibía su fe, Jesús honraba su adoración. Entonces pronunció palabras que estremecen el alma. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. ¿Te das cuenta? Esa mujer no vino por un milagro, no vino por una sanidad, no vino buscando fama, vino a entregarse, vino a agradecer, vino a romper el frasco, vino a decirle al maestro: no tengo mucho, pero todo lo que tengo es tuyo. Hoy tú también puedes sentirte como ella, marcado por errores, rodeado de miradas que te juzgan, con una historia que pesa, con un corazón que llora en secreto, pero también con un deseo profundo de ser perdonado, restaurado, abrazado, y el Espíritu Santo te dice: acércate, no temas, rompe tu frasco.
No necesitas títulos, no necesitas permiso, no necesitas perfección. Solo necesitas una fe que se atreva a adorar en medio del juicio, una fe que derrama todo sin guardar nada, una fe que transforma el perfume de tu pasado en adoración que llena la habitación. La Biblia dice que toda la casa se llenó con el aroma del perfume. Porque cuando alguien adora con el alma, cuando alguien rompe su orgullo, su miedo, su reserva, la atmósfera entera cambia. Y todos pueden percibir que algo del cielo ha descendido. Jesús le dijo a ella lo que muchos anhelaban oír: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hoy esa palabra también es para ti. Si vienes con el frasco de tu alma, si te postras con el corazón, si adoras con lágrimas sinceras, Él te dirá: tus pecados han sido perdonados, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Porque la fe que agrada a Dios no es la que impresiona a los hombres, es la que se atreve a amar, adorar, creer, aun cuando nadie más lo haría. Así como esa mujer, hoy tú estás delante del Maestro, y no necesitas hacer un discurso, solo necesitas presentarte con tu frasco, con tu dolor, con tu historia, y derramarlo todo ante Él. Y entonces el cielo se abrirá sobre ti, y todo lo que parecía condenado será restaurado, redimido y recordado como testimonio de una fe que lo dio todo. La fe del ladrón en la cruz, cuando crees en el último segundo y recibes la eternidad. Lucas 23, 39, 43. El escenario es oscuro, sangriento, estremecedor. Jesús está colgado en una cruz. Ya no está sanando enfermos. Ya no está predicando a multitudes, ya no está multiplicando panes. Ahora su cuerpo está desfigurado, su rostro cubierto de sangre, su aliento entrecortado, su silencio más elocuente que 1000 sermones. Y a su lado, 2 ladrones, 2 hombres que representan la humanidad entera en su momento más definitivo. Uno lleno de burla, de cinismo, de desprecio. Otro lleno de fe. Pero no una fe cualquiera, una fe que nació en la agonía, una fe que surgió en medio del dolor, una fe que vio a un hombre crucificado y lo reconoció como el Rey del cielo. Mientras uno se mofaba, el otro reprendía. ¿Ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y luego pronunció palabras que cambiaron su destino eterno. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué declaración tan poderosa! Este hombre no pidió ser bajado de la cruz, no pidió sanidad, no pidió venganza, pidió ser recordado, pidió un lugar en el reino, pidió gracia, y lo hizo cuando ya no le quedaba nada, salvo la certeza de que ese Jesús a su lado era más que un condenado. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Le reclamó su pasado, le preguntó por sus crímenes, le exigió pruebas de su arrepentimiento. No, Jesús lo miró, con los ojos aún llenos de compasión, con el rostro marcado por la sangre y la gloria, y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado oyente, escucha con el alma. Este hombre fue salvo sin tener tiempo para cambiar. Fue perdonado sin poder enmendar su pasado. Fue recibido sin méritos, solo por la fe. Esta es la fe que conmueve el cielo, la que cree cuando ya no hay más opciones, la que se aferra al Salvador cuando todo parece perdido, la que reconoce a Jesús como Rey, incluso cuando el mundo solo ve a un hombre derrotado. Y eso, precisamente, es lo que muchos necesitan hoy. Una fe que no espera la condición perfecta, una fe que no depende de logros, una fe que no espera a estar limpio para acercarse, sino que se acerca tal como está y se entrega sin reservas. Quizás tú también te has sentido así, al margen, acusado, sin fuerzas, sin dignidad, creyendo que ya es tarde, que ya fallaste demasiado, que ya no hay tiempo ni lugar para ti en
La historia de Dios. Pero si hoy tú puedes mirar al Cristo crucificado y decir desde tu corazón, Señor, acuérdate de mí, eso basta para que el cielo se abra. No importa cuánto hayas caído, no importa cuánto tiempo perdiste, Dios no mira tu reloj, Él mira tu fe. Este ladrón nos enseña que nunca es tarde, que la fe puede brotar aún en el último aliento, que lo que cambia nuestro destino no es lo que hicimos, sino en quién creemos. Y hoy, el mismo Jesús que colgaba en esa cruz, el mismo que sufrió por amor, el mismo que no respondió a sus acusadores, pero sí respondió a un pecador quebrado, ese mismo Jesús te dice a ti, hoy estarás conmigo, hoy empieza tu eternidad, hoy el paraíso es tuyo, no por obras, no por religión, sino por fe, porque la fe, incluso en el último segundo, lo cambia todo. La fe del centurión romano en la cruz, cuando el milagro no está en lo que se ve, sino en lo que se cree. Marcos 15:39, un solo versículo, una sola escena, una sola frase, pero cargada con una revelación que hasta hoy sigue estremeciendo los cielos y desarmando la lógica humana, porque a veces los actos más grandes de fe no vienen de quienes estuvieron cerca del altar, sino de aquellos que lo contemplaron desde lejos. Pero con un corazón abierto a creer, Jesús acaba de entregar su espíritu. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga, los religiosos callan, los soldados observan, el pueblo se retira confundido, y entre ellos está Él, un centurión, un hombre romano, un soldado pagano, un extranjero que no conocía la Torá, que no había escuchado los sermones, que no había visto los milagros, pero que estaba allí, frente a la cruz, testigo del amor más puro, del sacrificio más sagrado, de la muerte más santa jamás vista. No fue Pedro, no fue Nicodemo, no fue Juan, no fue un sacerdote, fue un soldado, uno de los que probablemente participó en la crucifixión, uno que vio el rostro de Jesús desfigurado por los golpes, uno que oyó su clamor, Padre, perdónalos, uno que escuchó su último suspiro y lo creyó, y entonces, sin ningún incentivo religioso, sin ninguna presión social, sin teología ni tradición, abrió su boca y dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¡Qué declaración! ¡Qué fe tan pura, tan repentina, tan poderosa! Una fe que nace no por ver un milagro, sino por ver una entrega. Una fe que no necesita pruebas, sino que se deja conmover por la revelación del amor en su forma más dolorosa. Este centurión no vio a Lázaro resucitar. No presenció la multiplicación de los panes, no escuchó el sermón del monte, no estuvo en la transfiguración, pero vio a Jesús muriendo y entendió lo que tantos no entendieron. Ese no era un hombre común, ese era el Hijo de Dios. Hoy tú que escuchas esta palabra, quizás tampoco has visto milagros con tus propios ojos, quizás no has escuchado voces del cielo, quizás no tienes experiencias místicas ni sueños proféticos. Pero si puedes mirar a Jesús crucificado, si puedes contemplar su sacrificio, si puedes reconocer que solo un Dios de amor moriría así por ti, entonces puedes tener la misma fe del centurión, una fe que no se basa en lo que ve, sino en lo que cree. No necesitas entender todo, no necesitas haber vivido una vida perfecta, solo necesitas mirar la cruz y declarar con tu boca y tu corazón, verdaderamente Él es el Hijo de Dios, y lo hizo por mí. La fe del centurión nos enseña que no importa quién fuiste, no importa qué uniforme llevas, no importa si antes te burlaste, si antes estuviste lejos, si antes fuiste parte de la multitud que no entendía. Cuando ves a Jesús con los ojos del alma, todo cambia. Tu historia se parte en dos, y lo que antes era oscuridad se vuelve luz. Esa fe espontánea, sincera, humilde,
le abrió a ese soldado las puertas de una nueva eternidad. Porque la fe que nace frente a la cruz es la fe que realmente transforma. ¿Y tú, qué harás con esa cruz? ¿Seguirás observándola como un símbolo lejano? ¿O caerás de rodillas, como el centurión, y confesarás con asombro, con quebranto, con revelación, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios? Cuando lo hagas, cuando tu corazón se postre, cuando tu espíritu lo reconozca, serás recibido, transformado, perdonado y levantado. Porque esa confesión lo cambia todo. La fe no siempre grita, a veces solo susurra una verdad eterna, y esa verdad abre el cielo. La fe de Esteban, creer hasta el último suspiro, viendo el cielo abierto en medio de las piedras, Hechos 6 y 7. Una historia que no tiene final feliz según los estándares del mundo, pero que contiene una de las manifestaciones más sublimes de fe, visión espiritual, valentía y entrega total jamás registradas en la Escritura. Una historia que no termina con una victoria visible, ni con una puerta abierta, ni con una sanidad, sino con una muerte gloriosa, con el rostro de un hombre brillando como el de un ángel, y con el cielo aplaudiendo desde lo alto. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. No era un apóstol, no era famoso, no escribía epístolas, no hacía milagros que impactaran masas, pero tenía una fe tan encendida, tan íntegra, tan inmovible, que su sola vida incomodaba a las tinieblas. Predicó la verdad sin miedo, se enfrentó al sistema religioso, denunció la hipocresía, y por eso fue arrastrado fuera de la ciudad, acusado falsamente y condenado a morir apedreado. Un castigo brutal, sangriento, humillante, y sin embargo, en ese escenario que el mundo llamaría derrota, Esteban tuvo su mayor victoria espiritual, porque mientras las piedras volaban, mientras su cuerpo caía, mientras los corazones se llenaban de odio, los ojos de Esteban estaban fijos en el cielo, y entonces lo que vio cambió todo. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Qué visión más gloriosa! El primer mártir de la Iglesia, el primero en entregar su vida por el Evangelio, fue también el primero en ver al Hijo del Hombre de pie, no sentado junto al Padre. Porque Jesús, que está sentado a la diestra de Dios, se puso de pie para recibir a un hombre cuya fe no temía a la muerte. Esteban no pidió que lo salvaran, no rogó por su vida, no maldijo a sus verdugos, clamó por su perdón, intercedió por sus asesinos y entregó su espíritu como su maestro. Señor Jesús, recibe mi espíritu, y con esas palabras se durmió, no murió derrotado. No murió quebrado, murió lleno de gloria, rodeado de fuego celestial, envuelto por la presencia del Dios que no abandona a los que creen hasta el final. Escucha bien esto, alma que atraviesa pruebas, fuego, rechazo, pérdida o injusticia. La fe más poderosa no es la que recibe grandes milagros, es la que se mantiene firme cuando no hay milagro a la vista. La que sigue creyendo cuando el cielo parece callar, la que no se vende por fama ni se tuerce por presión, la que aguanta las piedras con el rostro levantado, la que muere mirando al cielo y entra en la eternidad en brazos del Salvador. Hoy tú también puedes estar siendo apedreado, no con piedras físicas, pero sí con críticas, con rechazo, con traiciones, con diagnósticos, con abandono, y todo eso te golpea, te cansa, te hace caer de rodillas. Pero si levantas los ojos en medio de ese dolor, verás que el cielo sigue abierto, y Jesús sigue de pie. No estás solo. No estás abandonado, estás siendo observado por la nube de testigos, estás siendo acompañado por aquel que también fue herido y no abrió su boca. La fe de Esteban es un faro para los tiempos difíciles,
Una antorcha para las noches más oscuras, una voz que nos dice, vale la pena creer, aunque eso te cueste todo. Vale la pena hablar la verdad, aunque te cierren la puerta. Vale la pena ser fiel, aunque el mundo te rechace. Porque hay un cielo que se abre para los que no negocian su fe. Y tú seguirás callando por miedo a las piedras. ¿Seguirás ocultando tu fe por temor al juicio de los hombres? ¿O levantarás la mirada como Esteban y dirás, yo veo a Jesús, yo creo, y no me voy a rendir? Si decides creer, si decides resistir, si decides mantener tu fe aunque no veas recompensa inmediata, prepárate, porque el mismo Jesús que se levantó por Esteban, se levantará por ti. Y en ese día no recordarás el dolor, no recordarás las piedras, solo recordarás el rostro de aquel que te dijo, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tu fe ha sido vista en el cielo. Si has llegado hasta aquí, no tengo duda, el cielo ha sido testigo de tu fe. No cualquiera escucha un mensaje así hasta el final. No cualquiera permanece cuando el camino se hace largo, cuando el alma se inquieta, cuando las distracciones del mundo susurran, detente. Pero tú no te detuviste, tú elegiste seguir, tú elegiste escuchar, llorar, meditar y dejar que esta palabra se sembrara profunda en tu espíritu. Eso ya te convierte en alguien distinto. Eso ya te hace parte de los que no solo creen por emoción, sino por convicción. Hoy, después de este recorrido de 17 manifestaciones de fe real, auténtica, viva y poderosa, no puedes seguir siendo el mismo. No puedes volver a orar igual, ni a creer igual, ni a mirar la cruz como algo lejano. Algo dentro de ti ha sido estremecido, algo fue despertado, algo fue restaurado, algo fue sanado, porque este no fue un video, fue un altar, fue una cita divina. Fue una conversación entre tu alma y el Espíritu Santo. Ahora es tu turno de responder. Ahora es tu momento de declarar, no solo con palabras, sino con acciones, que tú eres uno de los que han entendido el llamado. Y por eso quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase de poder, de entrega, de decisión espiritual. Yo sigo creyendo, aun cuando no veo nada. Esa será tu señal. Esa será tu confesión, esa será tu bandera. Y también quiero que compartas este video, pero no solo por compartir. Hazlo como quien reparte pan a los hambrientos, como quien enciende una lámpara en la noche más oscura. Porque hay vidas que necesitan esta palabra y puede ser que lleguen a ella solo si tú la compartes. No subestimes el poder de un clic cuando el contenido lleva la gloria de Dios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pero hazlo no solo por costumbre, hazlo como quien decide volver a casa, como quien reconoce que este espacio se ha convertido en su altar, en su lugar de encuentro con el cielo, en su rincón secreto para escuchar la voz de Dios en medio del caos. Y si ya estás suscrito, si has sido bendecido, fortalecido, tocado por cada enseñanza, entonces te invito a permanecer, porque esto apenas comienza, porque vienen más palabras, más fuego, más consuelo, más revelación, porque si este video fue una semilla, los próximos serán lluvia, cosecha y alimento para tu alma. Quiero honrarte, quiero abrazarte con palabras, quiero decirte que no estás solo, que no eres invisible, que Dios ha visto cada lágrima mientras escuchabas, que Él ha tomado nota de tu clamor, que Él se ha inclinado desde su trono cuando decidiste quedarte hasta el final, porque pocos lo hacen, porque muchos abandonan a la mitad, porque muchos buscan milagros sin comprometerse. Pero tú decidiste permanecer, y eso tiene recompensa, eso conmueve al cielo. Eso provoca que Jesús se ponga de pie, como lo hizo por Esteban, y te mire con ternura, con aprobación y con promesas que pronto se harán realidad.
Antes de cerrar, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música te envuelva. No salgas corriendo. No interrumpas este momento sagrado. Quédate allí, adorando, agradeciendo, escuchando. Y mientras lo haces, dile al Señor con tus propias palabras: gracias porque aún creo, gracias porque aunque no veo, sigo esperando. Gracias porque tú eres fiel, aunque todo a mi alrededor tiemble. Este canal es tu casa. Esta comunidad es tu familia. Este mensaje es tu herencia. Y recuerda siempre, Dios no se mueve solo por relación. Dios se mueve por fe. Tu fe ha sido vista, el cielo te ha escuchado, y lo mejor aún está por venir. Con todo mi corazón pastoral, con palabras que nacen desde la presencia de Dios, te bendigo. Amén. Dios no se mueve solo por relación. Dios se mueve por fe, Padre Celestial. Dios bueno, eterno y fiel, hoy vengo delante de ti, en el nombre glorioso de Jesucristo, con un corazón rendido, humillado, emocionado, pero también lleno de fe, porque después de haber recorrido este mensaje tan profundo, tan transformador, tan lleno de tu palabra viva, no podemos seguir siendo los mismos. Hemos escuchado las voces de la historia. Hemos sido testigos de los pasos de los gigantes de la fe. Hemos sentido el susurro de tu espíritu encendiendo brasas apagadas dentro de nosotros. Y ahora, con el alma abierta, queremos cerrar este momento sagrado hablándote desde lo más profundo de nuestro ser. Señor, aquí estamos, no con obras perfectas, no con una fe intachable, no con méritos propios, pero sí con un clamor genuino, con una necesidad ardiente de tu presencia, con un hambre insaciable de conocerte más, de confiar más, de obedecer más y de creerte por encima de todo. Porque hoy entendimos que la fe no es solo para pedir, sino también para permanecer. No es solo para conquistar, sino para resistir. No es solo para comenzar, sino para terminar la carrera con los ojos puestos en ti. Padre, gracias por cada vida que llegó hasta aquí. Gracias por cada corazón que se mantuvo conectado hasta el final. Gracias por cada lágrima que se derramó durante este mensaje. Gracias por cada persona que, aún entre dudas, entre pruebas, entre miedos, decidió quedarse y seguir escuchando. Yo sé, Señor, que tú viste esa perseverancia. Yo sé que tú anotaste en tus libros celestiales cada minuto de atención, cada suspiro, cada oración secreta que se levantó mientras tu palabra entraba como espada de dos filos. Y ahora, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que selles esta palabra en lo profundo de sus corazones, que no sea como semilla caída en la orilla del camino, que no se la lleven los afanes, las distracciones, ni las mentiras del enemigo. Que esta palabra eche raíz, que esta palabra florezca, que esta palabra dé fruto en el tiempo perfecto y que el fruto permanezca. Señor, levanta en cada oyente una fe firme, una fe sin máscaras, una fe que no se rinde, una fe que atraviese tormentas, una fe que no dependa de emociones, sino de convicciones profundas, una fe que mire la cruz y diga: allí está mi esperanza. Una fe que mire el sepulcro vacío y diga: allí está mi victoria. Una fe que se levante cada mañana con la certeza de que, aunque el mundo tiemble, Dios sigue en su trono y su fidelidad no cambia. Hoy clamo por el que siente que su fe está débil, por el que ha sido herido por la religión, por el que ha orado durante años sin ver respuesta. Espíritu Santo, ve hasta ellos. Toca sus heridas, abraza su alma. Recuérdales que no están solos, que tú no mientes, que tú no llegas tarde, que tú no olvidas a los que se mantienen creyendo en medio del silencio. Padre, desata ahora una impartición de fe fresca sobre cada uno,
que mientras oran, mientras adoran, mientras trabajan, mientras esperan, sientan un fuego nuevo ardiendo por dentro, que no dependan de las circunstancias para creer, que no necesiten señales para obedecer, que no pidan garantías humanas, sino que se lancen en los brazos de tu voluntad, sabiendo que tú nunca fallas. Hoy declaramos que la fe no es un concepto, es una llave, no es una emoción, es una convicción, no es una meta, es un estilo de vida. Hoy nos comprometemos a caminar por fe y no por vista, a obedecer aunque no entendamos, a adorar aunque no veamos respuesta, a sembrar aunque el terreno esté seco, a proclamar aunque la lluvia no llegue, porque creemos en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, oro también por aquellos que tienen que tomar decisiones. Que esta fe encendida los lleve a dar pasos audaces, a cerrar ciclos, a romper ataduras, a perdonar, a restaurar relaciones, a levantar ministerios, a iniciar proyectos. No porque todo esté claro, sino porque la fe camina cuando aún hay niebla. Y oro por los que están pasando por el fuego, por los que están siendo procesados, zarandeados, probados en el crisol de la vida. Que no se rindan, que no renuncien, que como Abraham crean, como Josué caminen, como la viuda den, como Esteban vean el cielo abierto, como la mujer del frasco lo derramen todo, como el ladrón crean aún en su último aliento. Y como Jesús digan, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy honramos cada acto de fe que se ha hecho en secreto, cada semilla sembrada en lágrimas, cada decisión tomada en obediencia, cada paso dado en medio de la duda, porque sabemos que el justo vivirá por la fe, y que sin fe es imposible agradarte, pero con fe es imposible que tú no respondas. Gracias, Señor, porque tú no desprecias la fe sencilla, no rechazas al que viene con manos vacías, pero con corazón abierto, no ignoras al que dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad, porque tú eres un Padre tierno, paciente, cercano, y tu oído está atento al clamor de los que aún se atreven a confiar. Sella este momento, sella esta palabra, sella esta fe. Y prepáranos, porque sabemos que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que tú has preparado para los que te aman y te creen. Lo declaramos con gozo, con lágrimas, con reverencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.